Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos sean a la tutoría 2 de planeamiento didáctico. Vamos a iniciar esta tutoría y les comento que la unidad número 2 ya está habilitada, que corresponde al marco político de la educación. Hay unos documentos que están referidos a las leyes que regulan y garantizan la educación en El Salvador. Entonces, les sugiero que revisen los materiales que están en plataforma y que lo puedan pues leer, ¿verdad? Vamos a iniciar en esa tutoría el estudio, ¿verdad? De esos documentos, de esos PDF. Esta es la Ley General de Educación, un documento que se llama Política, la Constitución de la República, ahí está también dentro de los materiales. Y entonces lo que se trata en esta unidad es poder estudiar las diferentes leyes que están establecidas dentro de la Constitución de la República de nuestro país y la Ley General de Educación, así como también la ley de la carrera docente. Entonces es una unidad muy interesante. Entonces los invito, aunque iniciemos la tutoría de estos contenidos, porque hasta ayer creo que fue habilitada la unidad, pero que ustedes puedan leer, ¿verdad?, esos materiales, poderse acercar y poder comprender de qué se trata esta unidad. Bueno, voy a dar el espacio. Está Erika, Ángela y Brenda, si no me equivoco. A ustedes les corresponde desarrollar los contenidos este día. Así es. Sí, licenciada. Bueno, vamos entonces, según la organización que tengo, a quién le corresponde desarrollar el primer contenido. A Ángela, si no me equivoco. Sí, licenciada. Bueno, entonces tiene quizás como tiempo máximo, Ángela, para que tome el tiempo de 10 minutos. Cada una de ustedes tendrá un tiempo máximo de 10 minutos para poder desarrollar su presentación, y dentro de las indicaciones iba una indicación que es que tendrían que elaborar una pregunta. Esa pregunta ustedes la van a dirigir a uno de sus compañeros, de los que están presentes en la tutoría. Bueno. Licenciada, en mi caso, no sé si me puede ayudar a compartir, como le comentaba, Sí. que la señal acá es algo malita. Sí, entonces correcto. se la mandé el correo, pero no estaba seguro si era ese su correo ayer. Pero ahora se la compartí por WhatsApp. Sí, fíjese que le comentaba a Erika que los había revisado y realmente no les hice ni un comentario porque me parecen que están muy bien las presentaciones. Entonces, no les comenté, pero yo las tengo. Y bueno, recibí nuevamente su presentación, pero yo ya la tenía descargada, así que no hay ningún problema y yo con gusto se la voy a compartir en estos momentos. Bien, acá está. Y tiene en estos momentos, Ángela, 10 minutos para que usted pueda desarrollar su presentación. Bien, adelante, Ángela.
Buenos días a todos. El tema inicial es el currículo al servicio del aprendizaje. Y el contenido el primero que se iba a desarrollar, ¿si puede cambiármelo? Sí, permítame. Permítame, Ángela, que se me ha avanzado. Permítame que se me ha bloqueado la computadora misma. Aquí está, tal vez. Ahí está. Era definición de competencia. Bueno, la que coloqué dice que es la capacidad de enfrentarse con garantía de éxito a tareas simples y complejas en un contexto determinado. Bueno, las competencias, como ya habíamos abordado, son las capacidades que nosotros tenemos de desarrollar cualquier tarea que son adquiridas de algunas natas. Dice que en esa definición están implícitas una serie de condiciones que hacen posible el logro de los fines determinados por una persona competente. Estas son, dice, una capacidad, o sea que todos tenemos la capacidad de poder tener una competencia. Y bueno, lo que decía el material, que tenemos un potencial, ¿verdad? Todos. Y que por medio del docente se estimula al estudiante para que pueda desarrollar esas capacidades y se puedan, dice, ya como todos tenemos un potencial, se van a convertir en una competencia. Luego dice un enfrentamiento. Dice que es la condición que precisa la actuación del sujeto para resolver una situación problema. O sea que todos podemos hacer un enfrentamiento a cualquier situación, ¿verdad? Todo va a depender de la habilidad que tengamos para enfrentar dicho problema. Y ahí vamos a desarrollar la competencia. Pues, si yo soy competente o no. Y lo que me pareció interesante que leí en el material es que a veces depende de qué tanto yo confío en mí mismo. O sea, yo puedo tener tengo el potencial, pero si yo no tengo la confianza, no voy a poder lograr la competencia. La otra es una tarea simple o compleja. Dice que podemos desarrollar competencias tanto en tareas que son sumamente sencillas como tareas que son sumamente complejas. Los ejemplos que daba de una situación compleja era como manejar un auto o participar en un campeonato que ya requiere una capacidad más alta. Y una tarea simple podría ser como cruzar la calle, ¿verdad? O sea que si tengo la competencia de poder ver a ambos lados, o solo me voy a cruzar solo por cruzar. Son cosas simples que nosotros a veces pensamos que no tienen ninguna importancia, ¿verdad? Pero sí son capacidades que tenemos. Está la otra, una garantía de éxito. Lo que les comentaba, ¿verdad? Que de todo depende de la seguridad y confianza que tengamos de nosotros mismos. Porque si no tenemos ni confianza ni seguridad, no vamos a lograr el éxito. Bueno, y como sabemos todos, ¿verdad? Que todo lo que hagamos en esta vida requiere un esfuerzo. O sea que son cosas que nos garantizan a tener un éxito. Y luego está en un contexto determinado, donde decide que incluye aspectos como sean de espacio físico o geográfico, donde está si depende del contexto en que estemos, vamos a poder desarrollar la competencia. Luego, ¿me puede pasar la otra, por favor? Claro. Luego tenemos los componentes de la competencia. Dice que el primer componente es el saber. O sea, los conceptos, dice, contenidos que en ese caso el estudiante conoce y sabe. Bueno, al menos nosotros, ¿verdad? Tenemos el concepto de que para comer necesitamos tener
tener la comida, el plato y el tenedor, digamos un ejemplo, ¿verdad? Simple. Entonces nosotros sabemos que tenemos que tener eso, tenemos el concepto de que sin eso no vamos a poder comer. Bueno, aplicado a la educación, o sea, para poder desarrollar, digamos, una suma, nosotros tenemos que saber los conceptos de qué son las partes que lleva la suma y qué es lo que vamos a sumar. Si en realidad es una suma o es una resta. Entonces tenemos que tener los conceptos definidos. Luego el saber hacer, que ya serían los procedimientos. Ya si yo conozco cómo se hace, pero también tengo que saber hacerlo. Porque hay casos de que hay personas que saben varios conceptos, pero en la hora de la práctica no lo pueden hacer. Luego, el saber ser y convivir, que son los contenidos actitudinales. Dice que el comportamiento es la conducta observable de un individuo al resolver una tarea. O sea, que es la conducta que nosotros vamos a tener al momento de desarrollar una tarea. Si sabemos, además del saber hacer las cosas, debemos de saber ser y aprender a convivir. Luego, el para qué, que es la finalidad, que está dando el sentido del aprendizaje, que ya es cuando la persona ya conoce. O sea, aprender no solo es saber los conceptos, sino saber hacer las cosas. O sea, van de la mano, ¿verdad? Y dice que el objetivo de el para qué es que el promover en el estudiante la motivación. Y es ahí donde aparece el rol que desempeña el profesor, ¿verdad? Que si él no le enseña, como ejemplo, la suma. Entonces, yo sé que la suma, el para qué me van a servir en mi diario vivir, ¿verdad? Entonces, si ya el profesor le explica para qué y todo, ya el estudiante ya tiene una motivación más, porque yo voy a aprender esto porque me va a servir para mi vida. Y la pregunta generadora que tenía era, ¿qué implica ser competente? No sé si algún compañero la quiere responder. De manera voluntaria, ¿quién responde a la pregunta que ha expresado Ángela? Buenos días. Yes. Para mí, lo que implica el ser competente es como llegar a esa finalidad de obtener dicha capacidad o desarrollar, como Ángela decía, el talento, llamémosle así, o las habilidades que nosotros tenemos para un fin determinado. Entonces, me llamaba mucho la atención esto que estaba exponiendo ahorita, en donde hablamos de conceptos, procedimientos y actitudes, porque se complementan. O sea, si nosotros sabemos los conceptos, tenemos después que saber los procedimientos o cómo trabajar con dichos conceptos y más allá, qué actitud tomamos nosotros frente a esto o de qué manera nosotros lo llevamos a ponerlo en práctica en nuestro día a día. Entonces, en ese momento en el que somos capaces de ponerlo en práctica para la resolución de problemas, es que nosotros somos competentes, es que nosotros hemos logrado el fin de lo que estábamos aprendiendo y reforzando durante el proceso de educación. Eso es para mí. Muy bien, ¿y quién responde la pregunta? Porque no puedo ver en estos momentos su nombre. ¿Quién la responde? Yo soy Rosibel Martínez. Gracias, muy excelente su pregunta, cómo usted enlaza las ideas. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar a la respuesta que ya dio Rosibel? Alguien escribió el... Léamelo por favor, porque como estoy presentando estoy proyectando su presentación, no puedo ver. Dice Erika, tener la capacidad de aprender e identificar problemas que mediante las habilidades que adquirimos podemos obtener un buen aprendizaje.
Muy bien, gracias. Fíjese que ambas ideas se complementan. Y me gusta cómo enlaza Rosibel sus ideas en cuanto a que estos contenidos, de acuerdo al diagrama que presenta Ángela, si usted observa, son contenidos que están enlazados. Estos tres contenidos son los que aparecen, los primeros son los que aparecen en los programas de estudio. Y hay dentro de la redacción de los objetivos de aprendizaje y aún las competencias, porque ahora algunas planificaciones didácticas ya no llevan los objetivos de aprendizaje, sino que llevan las competencias específicas. Dentro de la redacción de las competencias, aún si hay todavía, como decía, planeamiento didáctico donde se elaboran objetivos, dentro de la redacción de cada una de ellas lleva la finalidad, o sea, el para qué. Lleva estos tres elementos, estos cuatro elementos se observan en el desarrollo de una competencia. De hecho, en el programa SMATE, usted va a ver al inicio de cada unidad que ya no se llama objetivo de la unidad, o se llama competencia de la unidad. Es porque estamos trabajando bajo el enfoque por competencias. Entonces, enseñar bajo el enfoque por competencias es que el docente pueda diseñar el trabajo en aula de manera que pueda enlazar él de manera creativa, de manera responsable también, y que haya una continuidad o una observación, monitoreo y evaluación de que los estudiantes estén aprendiendo o estén desarrollando o construyendo, más bien es la palabra, construyendo el conocimiento, enlazando de manera exitosa estos elementos, que es el saber ser, que como lo que bien lo expresa es, bueno, el saber ser, que es y ya lo explicaba Ángela, y también lo expresa Erika, ¿qué es lo que yo necesito saber? O sea, ¿cuál es esa base que yo necesito? ¿Qué es ese conocimiento que necesito saber para poderlo aplicar? Entonces, no hay los contenidos procedimentales, la aplicación de este conocimiento dentro de un contexto. Y el aplicar estos procedimientos no se limita a poderlo hacer solamente en el aula, sino, como ya lo expresaba también Ángela, es saber realizar una tarea simple o compleja con garantía de éxito. En otras palabras, la educación y bajo el enfoque que está vigente en nuestro sistema educativo, debe de garantizar que la persona que se está formando pueda resolver problemas de la vida cotidiana con garantía de éxito. Es decir, que sepa poder resolver situaciones, también que pueda, dentro de la resolución de esas situaciones, poder también resolverlas de tal manera que pueda convivir también con los demás. Y entonces el enfoque por competencias no solamente se limita al desarrollo de contenido, ¿verdad? Y de manera memorística o mecánica, sino que haya un aprendizaje significativo que trascienda, ¿verdad?, a las paredes de un aula. Entonces, estos elementos que comprenden las competencias deben de ser consideradas en cada una de las fases del planeamiento didáctico, aún dentro de los instrumentos de evaluación. ¿Cómo vamos a elaborar? ¿Cómo vamos a evaluar? Entonces, la evaluación también tiene que ser bajo el enfoque de competencias. Poner al estudiante en una situación donde se va a evaluar, y no solamente podemos evaluar al estudiante mediante un examen. Hay diferentes formas en que podemos nosotros poder evidenciar el avance de los estudiantes en cuanto a la construcción de su conocimiento
pero poniendo al estudiante en situaciones donde más que él pueda aplicar de manera memorística o mecánica el conocimiento en matemática, sino es poniéndolo en una situación problema donde él sea capaz de poder identificar cuál es ese conocimiento matemático que él necesita aplicar de manera correcta para poder resolver esa situación. Como hay diferentes maneras en que nosotros podemos evaluar la construcción del conocimiento del estudiante, este puede ser a través de proyectos de investigación que pueden ser desarrollados de manera individual o de manera grupal, y ahí es donde desde las aulas tenemos que fomentar el trabajo colaborativo, creando una condición en el aula de armonía, de respeto, donde esos contenidos actitudinales también se puedan evidenciar y el maestro pueda observar. Cada uno de estos contenidos, los tres, deben de ser observados y deben de ser evaluados por el docente, intervenir de manera oportuna para que el estudiante pueda con garantía desarrollar cada uno de estos contenidos. Y de tal manera que a través de la convivencia de los estudiantes con la comunidad educativa, fomente no solamente al futuro profesional o a la persona que requiere la sociedad en cuanto al desarrollo de habilidades, conocimientos y capacidades, sino que también a la persona. Entonces la educación debe de garantizar la formación no solamente del profesional, ¿verdad?, que la sociedad necesita, sino también el ser humano que sea capaz de poder convivir en comunidad, a armonía, y que también él pueda también pueda trabajar, ¿verdad?, para el bien común. Y empezamos dentro de las aulas, de tal manera que la formación del estudiante en valores garantice una armonía, una convivencia en armonía con los demás, aún fuera de la institución educativa. Entonces, para terminar esta parte de las competencias, pues hago, ¿verdad?, ese comentario, preguntando si hay algún comentario o duda respecto a esto, para dar paso a Erika, si no me equivoco. ¿No hay preguntas o comentarios? Bueno, gracias Miguel, que es el único que responde. Veamos entonces, según mi organización tengo a Brenda. Entonces Brenda puede compartir su pantalla y puede desarrollar su exposición. Buenos días, licenciada. Sí, en este momento lo haré. Bueno, y si tiene alguna dificultad, yo con gusto le comparto la presentación. Ay, me disculpa, Liz, solo eso era todo, que este niño se me trozó con un vaso, me tocó salir a la carrera. Ah, no tenga pena, está bien. Buenos días, compañeros. No sé si logran ver mi presentación también ya. Sí, yo puedo verlo. Bueno, en mi caso me correspondía sobre las características del planeamiento didáctico.
Entre las características más importantes del planeamiento didáctico, podemos destacar las siguientes. Nos dice que una característica es que el planeamiento didáctico es integral. Entonces, que el docente debe de integrar características del estudiante con el entorno. Entonces, ¿cómo el docente conoce estas características, verdad? El docente conoce las características de cada estudiante porque previo debe de realizar como un diagnóstico para conocer bien a sus estudiantes. Y entonces, el docente involucra estas características que conoce del estudiante en su planeamiento didáctico para así poder, perdón que estoy un poco mal de la garganta. Así, con estas características, él puede realizar el planeamiento y los procesos en sus estudiantes, ¿verdad? Porque él no puede llevar actividades a sus estudiantes que estén como fuera del lugar, que no, o sea, como que no van con lo que, con los estudiantes, es decir, ¿cómo les voy a dar un tema que tal vez ellos tal vez no han visto lo anterior? Es decir, les voy a llevar algo que ellos ni lo conocen, o como existen unos temas que van en secuencia. Y entonces para eso se necesita realizar un diagnóstico al estudiante para poder realizar un buen planeamiento didáctico. En la segunda característica también tenemos que es participativo. Es importante que el docente involucre o participe a otros miembros de la comunidad educativa. Estos miembros pueden ser como la familia, es decir, que la familia debe de estar involucrada en el proceso formativo de sus hijos porque, es decir, cuando ven que sus hijos no aprenden, pues ellos deben de tener como un diálogo con el docente y ver qué es lo que se necesita para poder mejorar y lograr las competencias. Por ejemplo, fíjese, les voy a contar un caso aquí por donde yo vivo, que aquí por esta zona hay muchas organizaciones, entonces, que ayudan a la comunidad. Entonces, ellas se encargan de que también se involucran en los centros educativos. Y yo he visto que en algunos casos, en una escuela había unos niños que iban a tercer grado y no podían leer. Entonces, ¿cómo estas organizaciones se involucraron con la escuela y los padres de familia para poder crear un buen planeamiento didáctico e incluso les donaron como mejor material y ellos realizaron como un diagnóstico por parte de ellos para ver qué se podía hacer y apoyaron al centro escolar, le equiparon con muchas cosas e incluso llegaron al acuerdo de tutorías extra, para que esas casi no se dan en los centros escolares de por esta zona, así que son normales. Entonces ellos y hasta financiaron económicamente para apoyar el centro escolar. Entonces ahí podemos ver cómo es el planeamiento didáctico puede ser participativo, que no está solo por parte del docente, sino que involucra a la familia y a las organizaciones que están dispuestas a apoyar la educación. La tercera característica tenemos que es un proceso permanente. Es permanente porque da secuencia a cada una de las etapas por seguir. Es decir, como que es una guía para el docente, como permite que se revise de forma periódica con el fin de hacer los ajustes necesarios para rectificar o mejorar el desempeño tanto del docente como lo de los estudiantes. Es decir, que, digamos, en lo que yo he puesto en el planeamiento didáctico, si no me resulta, digamos, con el grupo de estudiantes, no logré obtener lo que yo esperaba, entonces le puedo hacer unos ajustes
porque para mejorarlo. En la siguiente característica tenemos que es flexible, que involucra a dos grandes aspectos. El primero es que facilita la resolución de las condiciones inesperadas que surjan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, contribuye a que el docente adecúe las estrategias y otros elementos de acuerdo al desempeño de los estudiantes. Y el segundo aspecto es que la realimentación, es decir, que se puede evaluar diariamente y hacer variaciones. Estas variaciones nos pueden servir para que dé una buena marcha del proceso de enseñanza y el aprendizaje. Y en la quinta característica tenemos que es relevante. Esto significa que es el instrumento fundamental en la labor docente. En él se plasma el trabajo diario y ordena las acciones de los docentes en lo inmediato y a largo plazo. Y la interrogante que surge sobre las características del planeamiento didáctico es: ¿qué es el planeamiento didáctico y cuál es su importancia? Muy bien. Brenda, ¿a quién dirige la pregunta o lo deja abierto para que alguien de manera voluntaria la responda? Lo dejo abierto para que algún compañero voluntariamente lo pueda responder. Muy bien, excelente. ¿Qué es el planeamiento didáctico y cuál es su importancia? Zulma, para usted, ¿qué es el planeamiento didáctico? ¿Cómo entiende usted el planeamiento didáctico? No está conectada quizás en estos momentos Zulma. Licenciada, el planeamiento didáctico para mí es donde se plasman todas las actividades que se van a desarrollar para desarrollar la asignatura, o sea, plasmar todo de una manera organizada y jerárquica todos los temas que se van a tratar en la asignatura. O sea, planear qué vamos a hacer, para qué, cómo, cuándo y hasta qué actividades. Por ejemplo, nos comentaba un docente de que él, cuando dio ciencia y que estaba viendo de que cuando los cuerpos se sumergen o no se sumergen, entonces él lo que hizo fue hacer una actividad de que puso guacales y probar cuáles cuerpos se sumergían y cuáles no, con unos niños. O sea, ese fue el método que él aplicó para desarrollar el tema. Entonces el planeamiento didáctico nos ayuda a plasmar todo aquello que vamos a hacer desde el inicio de la clase, desde el saludo, poner el desarrollo, y ahí radica su importancia, porque no vamos a llegar a improvisar, sino que ya tener planeado qué vamos a hacer. En el caso de matemática, me parece curioso cuando les enseñan a los niños, bueno, a mí así me enseñaron también con granitos de maíz, a contar, ¿verdad? Granitos de frijol, de pito, que dicen. Entonces ahí le enseñaban a uno a distinguir, digamos, de frijol
lo va a sumar con los de maíz y cuánto es el total de la suma. Y así, para eso es que ayuda el planteamiento didáctico. Excelente, Ángela, muy bien. También escribe Miguel que básicamente es un instrumento o documento que permite guiar el proceso educativo de una institución y que considera que la importancia radica en que guía y orienta dicho proceso. Muy bien, Miguel. Y también Erika escribe, para mí el planeamiento es un plan que el docente diseña y crea para guiar el proceso educativo en un determinado ciclo académico. Excelente. Ya hablábamos acerca de la importancia también de poder contar con un diagnóstico para poder partir de ese diagnóstico y poder diseñar nuestro planeamiento didáctico, ese planeamiento didáctico único, de manera particular, porque también Ángela decía, y aquí lo escriben, y Erika ocupa la palabra, el docente crea y diseña, es decir, que en el planeamiento didáctico van plasmadas todas las ideas del docente para poder orientar el proceso de enseñanza. De tal manera que tomando en cuenta las características particulares de los estudiantes, los recursos, también Ángela ya expresaba acerca cuando explicó Brenda, perdón, explicaba que el planeamiento didáctico, una de las características es que debe de ser participativo y es que también debemos de conocer cuáles son esas instituciones que pueden apoyarnos en algún momento determinado en esta tarea. Y también Ángela expresa, ¿verdad?, la necesidad también de poder y la importancia de poder elaborar el planeamiento didáctico, porque a partir de la elaboración, pues no vamos a caer en la improvisación y podemos de antemano poder crear, ¿verdad?, esos materiales o esos recursos que vamos a necesitar. Y también si vamos a requerir que los estudiantes lleven los materiales, pues con anticipación solicitarlos, y ese es pues de eso se trata, de ir preveyendo, ¿verdad?, de prever el trabajo que nosotros vamos a hacer con los estudiantes, no perdiendo nunca de vista que el planeamiento didáctico se elabora tomando en cuenta bueno, dirigiéndolo en todo momento hacia el estudiante, no hacia el docente. Entonces, si no es hacia el docente debe de ser sensible en el sentido que debe tomar en cuenta las capacidades, las habilidades, como ya mencionábamos, los estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, de tal manera que las actividades que nosotros diseñemos, cualquiera que sea la asignatura, porque mire, en la práctica, ya en la realidad resulta que usted es de matemática, pero lo mandan a cubrir otras asignaturas. Entonces, el concepto de planeamiento didáctico pues nos permite que no importa cuál sean en qué área nosotros nos desarrollamos como docentes, pero que nosotros podamos escoger las estrategias y las técnicas más adecuadas con los recursos con los que contamos, ya sea en la institución o con lo que podemos solicitar de los estudiantes. Me llama mucho la atención el ejemplo que pone Ángela acerca de cómo el docente desarrolló, ¿verdad?, este contenido de ciencias sobre los cuerpos que flotan, decía, ¿verdad?, ocupó guacales. Imagínense qué cosa, ¿quién no tiene un guacal en casa? O en los centros escolares siempre hay al menos unos guacales, y tomar, ¿verdad?, esos recursos y llevar algunos objetos que el docente con anticipación sabe cuáles van a flotar y cuáles se van a hundir. Entonces no requiere de el mayor gasto, ¿verdad?, que puede implicar, pero que sí tomar en cuenta, ¿verdad?, partiendo del compromiso de cada docente y de la creatividad de él para poderlo diseñar. Excelentes respuestas. Entonces continuamos con Erika.
Tiene el tiempo, Erika, para que desarrolle su exposición. ¿Va a compartir usted la presentación o se la comparto? Sí, intentando. ¿Mande? Sí, ahorita la voy a compartir. Ah, vale, está bien. Tengan buenos días. Para continuar, hablaremos de los principios de planeamiento didáctico. Nada más me confirman si se me escucha bien. ¿Sí se escucha bien, Erika? Y para dar inicio, lo haremos con la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿qué son los principios en el caso del planeamiento didáctico? ¿Entendieron qué es lo que pregunta Erika? Erika, vuelva a plantear su pregunta. Ok, igual aquí en la pantalla está la pregunta que para ustedes ¿qué son los principios en el caso de planeamiento didáctico? Muy bien. Uno de ustedes que responda a la pregunta de Erika.
Erika, mientras llega la respuesta, podemos avanzar si quiere y luego la lectura, la respuesta de sus compañeros. Bueno, los principios son aquellas cosas en etapas de No se escucha bien, Erika. Y el compañero Rubén acaba de responder. Ajá, lea entonces lo que él escribe. Para él, los principios del planeamiento son aquellas normas o ideas fundamentales que rigen su elaboración y aplicación. Y en efecto, ¿verdad? Es lo que yo también les mencionaba, que son normas o ideas que orientan la elaboración y aplicación de un determinado proyecto. Y para continuar, veremos los principios más importantes del planeamiento y como pueden observar tenemos el principio de integración. Y no sé si la compañera Luisa me podría ayudar con la lectura de ese principio. Nada más. Vaya, principio de integración. Como principio del planeamiento didáctico, consiste en desarrollar el conocimiento como un todo. Esto implica que se debería trabajar con grandes ejes temáticos que relacionen o articulen las asignaturas. Ok, muchas gracias. Entonces, ese principio busca que todos los elementos, procesos y sujetos que intervienen se relacionen entre sí, siendo necesario que el docente realice un esfuerzo a manera de integrar el conocimiento de todas las asignaturas como un todo, y así le permita al estudiante desarrollar y poner en práctica el conocimiento ya adquirido, que a corto o largo plazo ese aprendizaje será reforzado al trabajar todas las asignaturas relacionadas entre sí. Por ejemplo, el contenido de una determinada asignatura, ¿cómo se puede relacionar con otra? Es acá donde el docente debe aplicar técnicas que le permitan integrar todos los conocimientos a manera que se relacionen entre sí. Luego tenemos el siguiente principio, que es el de secuencia vertical, que nos dice de la siguiente manera. El planeamiento didáctico obedece a la interrelación de los elementos que lo componen con la política educativa y curricular nacional, los programas de estudio y la planificación institucional. Acá los docentes organizan el proceso de enseñanza y aprendizaje, partiendo de lineamientos establecidos por las autoridades nacionales. Acá, como sabemos, se establecen 3 niveles de planeamiento, que es el macroplaneamiento, que es a nivel nacional, donde se regula la política educativa y planes de estudio. Luego tenemos el mesoplaneamiento, que es a nivel regional, como las especificaciones de las asignaturas, y también tenemos el microplaneamiento, que es a nivel institucional, como el plan institucional y el planeamiento didáctico docente. Entonces, el docente diseña los diferentes contenidos que le permiten organizar el proceso educativo y busca que exista interrelación y secuencia entre un contenido y otro.
Luego tenemos el principio de coherencia horizontal. Y no sé si la compañera Yuri me podría ayudar con la lectura de este principio. Hola, buenos días. La coherencia horizontal es la relación directa entre todos los elementos del planeamiento, los objetivos, los contenidos, las actividades de mediación, las actitudes y valores, así como los aprendizajes por evaluar. La falta de esta coherencia puede conducir a que el proceso pierda significado y pertinencia. Muchas gracias, compañera. Bueno, este principio nos indica que todos los elementos del planeamiento didáctico deben estar relacionados, partiendo del planeamiento de los objetivos, contenidos y actividades y evaluaciones. Entonces debe existir una relación y coherencia entre cada elemento para que el alumno obtenga un buen resultado. Y por último tenemos el principio de gradualidad. Ese principio es muy importante porque el docente, al elaborar el planeamiento, organizará el proceso de aprendizaje partiendo del desarrollo de los estudiantes y respetando los procesos para la adquisición del conocimiento. Este principio se observa cuando se desarrollan diferentes actividades. Partiendo de lo más simple hasta lo más complejo y así ayudar a los estudiantes que muestran alguna dificultad. Esto le permitirá, ¿verdad?, al estudiante reforzar su conocimiento mientras que el docente organiza y elabora un proceso de aprendizaje que motive al estudiante. Este principio ayuda a que el estudiante logre un aprendizaje progresivo a partir de experiencias cada vez más complejas. Por lo tanto, el docente debe plantear actividades en las que el alumno relacione los conocimientos previos con el nuevo conocimiento. Y hasta acá ha llegado mi participación. Muy bien, Erika. La pregunta, ¿cuál es? No le escuché bien, no sé si sus compañeros me escucharon bien. Bueno, yo tengo dificultad para escucharle, no sé si sus compañeros comprendieron la pregunta y la puedan responder. Bueno. Pero puede escribir la pregunta, Erika. Bueno, pueden leer ustedes la pregunta. Erika pregunta, ¿qué son los principios del planeamiento didáctico? Ya está la definición. Lo que quisiera escuchar es cómo entienden en sus propias palabras qué son los principios.
una participación para poder iniciar a la temática que tenemos propuesta para este día. Miguel Tobar, para usted, ¿qué son los principios en el planeamiento didáctico? O los principios del planeamiento didáctico. ¿Alguien que responda a la pregunta para ir finalizando esta parte? Para mí, licenciada, ¿Sí? consideraría que los principios, pues, son como las bases para poder iniciar a desarrollar el planeamiento didáctico. Es decir, como unas líneas que me van a guiar cómo debe de ser el planeamiento didáctico y cómo desarrollarlo. Y en base a ellos, pues, ir seleccionando los medios, pues, como una norma, ¿verdad? O sea, yo así lo llamaría como normas o bases, que de ellos depende cómo va a ser mi planeamiento didáctico. Muy bien, gracias por su respuesta. Bien. Bueno, cerramos entonces el espacio de los que corresponde a las competencias y el planeamiento didáctico. Creo yo que Yuri iba a comentar algo. Bueno, entonces voy a continuar en lo que alguien termina de escribir una idea, creo que alguien estaba escribiendo. Les voy a comentar, para los que no estaban todavía presentes, es que la unidad número 2 de planeamiento didáctico, que corresponde la unidad número 2 al marco político filosófico de la educación salvadoreña en relación con la enseñanza de la matemática. Para esta unidad están ya disponibles en plataforma 4 documentos en PDF, que es el marco filosófico y legal de la política educativa, la Constitución de la República, Ley General de Educación y Ley de la Carrera Docente, como los aspectos filosóficos de la política educativa, que también lo vamos a discutir en otra tutoría, que es el humanismo, racionalismo y constructivismo. También hay otros materiales complementarios para estos contenidos, que son los aspectos filosóficos. Bueno, tenemos luego también unos materiales que es la conceptualización de planeamiento didáctico y descripción de un plan de unidad y de clase, que correspondería a estos materiales para poder iniciar, ¿verdad?, una de las tareas que están propuestas para esta asignatura. Bueno, entonces les comento que vamos a iniciar la unidad número 2 en estos momentos y vamos a discutir un poco acerca de las diferentes políticas que se han diseñado para garantizar el acceso a la educación para todas las personas. Quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de poder platicar con alguien que pueda comentarles
cómo fue la educación en el tiempo cuando ellos estudiaron. Por ejemplo, a personas ya de la tercera edad o abuelitos o alguien que usted haya tenido la oportunidad de poder platicar con ellos acerca de cómo era la educación antes, o usted ha leído cómo era la educación antes en nuestro país. Pues la mayoría de abuelos, señores mayores, dicen que la educación antes en el país era mejor que ahora, en el sentido de que ¿En qué sentido? Perdón, no le enseñaban. Ajá. Como que hacen referencia que ahora no enseñan y antes de verdad enseñaban. Pero antes también comentan que era que les pegaban, si no aprendían les pegaban, o sea, era exigido aquello, no era voluntario. Y yo he leído que la educación antes era que el estudiante era pasivo, no se le permitía participar en el desarrollo de las clases y solo lo que el docente decía era verdad. Y si a veces, aunque el docente se equivocara, y el estudiante le decía, mire, usted se equivocó en este procedimiento, digamos, en matemáticas. El docente no sabía que se había equivocado, solo él tenía la razón. Y el estudiante, como le comentaba, era pasivo, ¿verdad? No tenía una participación activa en la clase. Muy bien, gracias por compartir lo que usted ha escuchado y ha leído sobre cómo era la educación antes. Otra participación que nos comente cómo ha escuchado o ha leído que era la educación en nuestro país antes, quizás unos, 30 años atrás todavía. Yo he escuchado, licenciada, a mí me han contado que antes se daba mucho de la repetición, o sea que los estudiantes tenían que aprender las cosas, porque bueno, a mí mi mamá me ha contado que cuando ella estudiaba, esa era la tarea, es decir, que le dejaban como un concepto y ella se lo tenía que aprender tal como era, y así lo tenía que decir al siguiente día cuando llegaba. Entonces dice que ella era como la memorización de varias cosas. Solo así, no era como hoy que, por ejemplo, le dicen a uno, me lee este concepto y pues me puede decir qué es lo que entiende sobre eso. Y en cambio, cuando ella estudiaba, dice que no era así, sino que simplemente de memorizárselo tal como estaba en el libro y así se lo tenía que decir al profesor. Muy bien, gracias. Mire, importante, ¿verdad? Lo que ustedes comentan. Y así era prácticamente. Por eso es que, y eso es lo que dice Ángela, si no me equivoco, que ella fue la que expresó esa concepción o esa idea que tienen ahora los señores de decir que hoy la educación no sirve, que antes sí les enseñaban. Y es por lo que ustedes dos comentan, ¿verdad? El tipo de enseñanza, cuál era el enfoque. Y es que no era que en aquellos entonces estuviera equivocado, ¿verdad? La forma en que el docente enseñaba, sino que había diferentes métodos que en ese momento podrían estar en vigencia, que era la memorización, o sea, los procesos no eran tan importantes, sino más bien el poder memorizar, que el estudiante retuviera la mayor cantidad, ¿verdad?, de contenidos sí, de contenidos conceptuales sin saber, ¿verdad?, cómo es que se aplicaban o dónde se aplicaban. Pero también, además de la forma de enseñar, hay unas diferencias entre la educación de ahora y la educación quizás hace unos años atrás. Yo decía uno de 30 años hacia atrás. Quizás es menos, quizás es más, pero hay un aspecto que también podemos reconocer y es el acceso a la educación. ¿Cómo era el acceso a la educación antes y cómo es ahora? ¿Cómo consideran ustedes? ¿Hay mayor acceso ahora o antes había mayor acceso? Había antes la educación era privilegio para pocos o para cierto grupo. ¿Qué consideran ustedes?
acerca de esta idea. Era más limitado, licenciada, porque antes, todavía hoy se ven casos así en las, como les dicen, en las ciudades remotas, Sí. de que piensan de que el estudio solo es para la mujer, no, solo es para el hombre, perdón, y la mujer no tiene que estudiar porque se dedica a las cosas del hogar. Todavía en la actualidad se ve eso, que era antes, y antes era más limitada, porque les tocaba viajar lejos para ir a estudiar y a pie, bien difícil. Y otra cosa que le quería comentar es que ahora con la pérdida de los valores, creo que es por eso que los abuelitos dicen que la educación de ahora no funciona. Porque si se fijan en la actualidad, claro, los jóvenes que tienen, que ocupan que saludan en todo ese contexto, ¿verdad? Que ellos los modales los han perdido, pues. Así es. Gracias. Muchas gracias por tus valiosos comentarios. Y es cierto, ¿verdad? O sea, los señores no están tan equivocados. Realmente, ellos pueden establecer diferencias como era antes y como era ahora, ¿verdad? La libertad que hoy los estudiantes tienen y cómo es que también la autoridad del docente ha venido disminuyendo, ¿verdad? En cuanto a a ese rol que como docentes antes tenían y que era la autoridad máxima, ¿verdad? Aunque se equivocara el docente, pero el estudiante no tenía, pero ni el valor de poder decir que se había equivocado. Aquellos que fueron muy listos, aquellos que ni siquiera podían, no tenían la capacidad, ¿verdad?, de poder contrastar lo que el docente estaba enseñándoles con lo que ellos sabían, pues ni siquiera podían reconocer esa diferencia si estaba equivocado o no. Pero también lo que ustedes comentaban, y el acceso a la educación antes era más limitado. Y usted mencionaba, Ángela, si no me equivoco, fue usted la que menciona que, y todavía, esa concepción, aún en algunas zonas, como usted dice, remotas, de nuestro país todavía se consideran, y es que se considera que la educación es solo para los hombres y no había acceso a la educación para las mujeres. De hecho, las universidades empezaron a funcionar, pero el acceso al estudio superior en otros países también era exclusivamente para hombres, porque se consideraba que la mujer estaba o era educada para ser madre de familia, para atender a la casa, criar los hijos, y esa era la tarea, la función y el rol y el propósito, ¿verdad?, de vida para la mujer. Entonces, durante muchos años, el acceso a la educación a la mujer le fue negado, y todavía hay cierto, aunque no todas las mujeres, ¿por qué? Por derecho, tenemos acceso a la educación, pero aún dentro de la realidad, y quizás todavía unos años atrás, y creo que todavía en algunos sectores, se da que hay ciertos trabajos que son considerados solo para hombres, porque consideran que los hombres son los más capacitados para poder desarrollar ciertas tareas. Pero si usted observa que se han creado leyes a partir, bueno, y de hecho hay un documento que se creó durante, y es muy antiguo, se creó bajo la gestión del ministro de Educación, el ingeniero Carlos Canjura. Se creó un documento que se llama Política, que es lo que ustedes van a poder leer. Entonces, en él se crearon leyes que garantizan el acceso a la educación sin discriminación de ningún tipo de prejuicio, sexo, condición económica, condición religiosa, capacidades. Entonces se crea esas leyes, ese documento legal que se llama Política, en donde se establecen diferentes leyes para poder garantizar el acceso a la educación, y no solamente a la educación, sino a la incorporación de todas las personas, independientemente de su condición, cualquiera que ésta sea,
y que a la integración de ellos y que sean parte en el desarrollo económico, social y político del país. Entonces, reconociendo que la educación es un elemento importante en la socialización de las personas, porque es uno de los medios más eficaces para transmitirle valores, y ahí usted lo mencionaba. Los señores hoy pueden reconocer la falta de valores en los estudiantes, y de verdad que estamos dentro de una generación, estamos en medio, los que ya ejercemos la docencia, o ustedes que se están formando, también ustedes pueden reconocer que los jóvenes, o sea, los niños y jóvenes, muchos carecen de valores, y es una lucha, ¿verdad? O es el reto que tanto los docentes como los padres de familia tienen para poder transmitir esos valores y poder formar personas no solamente con una mentalidad materialista, sino personas sensibles, que sean capaces de poder transformar la realidad, de poder ser parte del desarrollo de la nación, pero también poder ser parte de poder garantizar una mejor vida para él y para quienes le rodean. Entonces, la educación, que es la que es reconocida como uno de los elementos más importantes o el medio más eficaz para poder garantizar una mejor calidad de vida para el ciudadano, también es importante reconocer que dentro del desarrollo económico, social, político del país, también es necesario que se incluyan independientemente a hombres y mujeres. No importa cuál sea la condición o su pensamiento, todos tenemos derecho a la educación. Entonces, el Ministerio de Educación, dentro de esta normativa, genera o formula diferentes planes. Uno de ellos es la política de igualdad, de equidad e igualdad de género. El otro es el plan de implementación, y que son los dos grandes prácticamente planes, y dentro de estos planes se establecen leyes y se definen algunos conceptos importantes. En cuanto a la política de equidad e igualdad de género, la finalidad de esta política es integrar las perspectivas de género en educación, y que signifique hacer visibles las desigualdades de género sociales y educativas entre hombres y mujeres en acceso a la educación, al poder, control de los recursos, al control de la sexualidad de las mujeres y el ejercicio de la violencia en sus diferentes formas. Entonces, la política de equidad e igualdad de género debe permitir que se puedan hacer visibles estas desigualdades y que se puedan integrar dentro de las políticas esta perspectiva de género, en donde no haya prohibición al acceso de la educación a hombres y mujeres, y también que pueda tener control sobre estos aspectos, ¿verdad? Que son los recursos, la sexualidad de las mujeres y el ejercicio de la violencia en sus diferentes formas. ¿Cuál es el reto? El reto consiste en desmontar o desnaturalizar todas aquellas creencias, prácticas y relaciones asimétricas entre hombres y mujeres que ocurren en el ámbito educativo y tienden a pasar desapercibidas por cuanto se han asumido como parte de la cotidianidad. Una de ellas es lo que se mencionaba, y es dentro de las relaciones asimétricas, es la no igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en ciertos campos laborales. Esa es una. La otra es que puedan también las personas, fíjense que la discriminación a veces no solamente es por sexo, sino por las capacidades y habilidades.
Entonces se debe de garantizar que todos tengan el acceso a la educación y también la inserción de estas personas dentro del campo laboral. Entonces, pero hay ciertas creencias que están muy arraigadas todavía y todavía en algunos lugares hay discriminación. ¿Qué tipo de discriminación o prácticas pueden ustedes reconocer que evidentemente dejen evidencia que no hay igualdad de oportunidades? Además de el género, ¿qué otra discriminación ustedes podrían reconocer? No sé cómo llamarla, licenciada. La discriminación por alguna condición física. Correcto, muy bien, excelente, así es, por alguna condición física. Ahí a veces se le niega, ¿verdad? Aunque tenga las capacidades y las habilidades, pero se le niega la inserción de esta persona al campo laboral. ¿Qué otras? ¿Qué otra discriminación? El estatus social podría ser. ¿Perdone? El estatus social. El estatus social, muy bien. ¿Qué otra creencia o práctica nos lleva a discriminar a las personas? Por el color de piel también. Color de piel, muy bien, excelente. Fíjense que esta discriminación en el campo laboral son bien evidentes. Desde las aulas se debe permitir el acceso a la educación a todos. Y si vamos y reconocemos cuáles son las prácticas y creencias que todavía están arraigadas aún dentro de las aulas educativas, muchas veces, si ustedes reconocerán hoy en la actualidad, aunque hayan leyes que garantizan el acceso a la educación y a la permanencia en los centros educativos de niños y jóvenes, pero muchos no pueden accesar por la condición económica. Aunque la educación sea pública, pero hay instituciones educativas que establecen también ciertos criterios y a veces cuando no, ciertos criterios o sí, ciertos acuerdos, ¿verdad? En donde las familias de escasos recursos no pueden cubrir esos gastos, pues no pueden tener acceso a la educación en ese centro escolar. Y hay varios centros escolares que pues tienen, ¿verdad?, ciertas políticas de funcionamiento. Bueno, y otra es, fíjese que hoy en nuestros días hay muchas jóvenes que a su corta edad salen embarazadas. Y aunque la ley garantice tanto en los centros educativos públicos y privados que tengan acceso a la educación sin discriminación, pero aún hay centros escolares donde a la alumna que está embarazada no se le permite ingresar. Y si ella quiere continuar con sus estudios, tiene que hacerlo desde su casa, presentándose cada cierto tiempo a la entrega de tareas y a evaluaciones. Entonces, pero la ley, y fíjense que ahí violentan una ley, porque no debe de haber discriminación de ningún tipo a los niños y a los jóvenes. Entonces, esos son como ejemplos donde a pesar de que hay leyes que garanticen el acceso a la educación, pero todavía no se termina de erradicar esas prácticas que en lugar de contribuir, ¿verdad?, al progreso y desarrollo humano de los estudiantes, pues obstaculizamos y pues discriminamos a las jóvenes en este caso. Bueno,
enfoque de género. Fíjense que el enfoque de género trata de potenciar un modelo educativo que garantice el derecho a una educación sin discriminación para niños y niñas adolescentes por igual, así como el acceso y disfrute de un entorno pedagógico seguro que se traduzca en mayores niveles de participación en el desarrollo social, económico, político de la sociedad. Aquí es donde cabe lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Que tantos niños y niñas y adolescentes puedan tener acceso y disfrute de un entorno pedagógico, es decir, seguro. Es decir, que su desarrollo pueda ser el desarrollo dentro de esta formación educativa, pues garantice que lo puedan hacer dentro de una institución o dentro de un aula, que sean partes y sean incorporados independientemente de las condiciones. Y alguien mencionaba también, una discriminación puede ser también las capacidades o las necesidades educativas especiales. Entonces nadie, ni una institución pública, al menos los colegios o las instituciones educativas privadas, se reservan ciertos derechos al acceso a un niño o a un joven a la educación en ese centro educativo, pero los institutos, centros, bueno, las instituciones públicas no pueden negar el acceso a la educación. Entonces, si hay estudiantes con necesidades educativas especiales, tanto docentes como la administración tienen que brindar y garantizar, uno, el acceso a la educación, y dos, que sea dentro de un entorno pedagógico seguro para estos niños y jóvenes. Entonces, el enfoque de género debe de garantizar y potenciar, como dice, un modelo educativo para que los niños y jóvenes tengan acceso a la educación. Entonces, ¿cuáles son los elementos de este enfoque de género? Uno es el desarrollo de la personalidad, sin los corsés ni la barrera del género. También la coexistencia de actitudes y valores tradicionalmente considerados de hombres y mujeres. Es decir, que mediante la promoción de actitudes y valores, pues se vayan contrarrestando esos pensamientos, esas prácticas, creencias que se tiene sobre el rol de la mujer y el hombre. También una educación integral que visibiliza el mundo y la experiencia de las mujeres. Es decir, que sean las mujeres también que a partir de la experiencia de las mujeres pueda llegarse a la sensibilización y a considerar cuáles son las necesidades que las mujeres tienen, y que pueda la educación brindarle, ¿verdad?, esas oportunidades de poder desarrollarse de manera integral en todas las áreas, tanto como profesional como seres humanos, y que puedan ser aceptadas en la sociedad, que puedan tomarse en cuenta, ¿verdad?, las capacidades y las habilidades de ellas, y que puedan ser consideradas como personas valiosas, ¿verdad?, y no ser discriminadas simplemente por ser mujeres. También el cuestionamiento de las formas de conocimiento socialmente dominantes. Bien, el enfoque de género, en ellas están involucradas el MINED y bueno, dentro de este contexto, ¿verdad?, en la educación se definen 4 conceptos muy importantes, que son la coeducación. Veamos, Brenda, lea por favor el concepto de coeducación. Es un proceso intencionado de intervención a través del cual se potencia el desarrollo de dos sexos
diferentes hacia un desarrollo personal y una construcción social común y no enfrentada. Muy bien, gracias. Cuando dice que, vamos a ver, que potencia el desarrollo de dos sexos diferentes hacia un desarrollo personal y una construcción social común y no enfrentada. ¿Qué se entiende por esta parte? La construcción social común y no enfrentada. ¿Qué entienden? Bueno, cuando dice una construcción social común y no enfrentada, quiere decir que todos, hombres y mujeres, independientemente de su sexo, deben de trabajar para la construcción y para el bien común, de tal manera que no se evidencie dentro de las oportunidades que puedan brindarse dentro de cualquiera de las áreas comunitaria, en el campo laboral, en todas las áreas también política, religiosa, no debe de verse o evidenciarse una competencia, de tal manera que no debe de haber un enfrentamiento que lo lleve en algún momento a poner a competir a mujeres y hombres, y que aquellos que tienen más ventajas tengan más oportunidades. No debe de ser así, no debe de tomarse como oportunidad sobre los que tienen desventajas, sino brindar, ¿verdad?, esa igualdad de oportunidades y que no haya un ambiente de competencia en donde por las condiciones, no importa, siempre haya uno, ¿verdad?, que lleve más ventaja en cualquiera de las áreas donde se quiera desarrollar. Bueno, y la educación incluyente. Rosibel, por favor, lea este concepto. Educación incluyente. Educación incluyente no sexista se toma sinónimo de coeducación. Supone y exige situaciones de igualdad real, de oportunidades académicas, profesionales y en general sociales. Muy bien, gracias. Fíjense que la educación incluyente no sexista. Dice que también es sinónimo de coeducación, porque en esa educación incluyente garantiza que se establezcan igualdad de condiciones en cualquiera de las áreas, ¿verdad?, tanto académicas, profesionales y en general sociales. Entonces, la educación incluyente debe de garantizar que tanto hombres y mujeres tengan la misma oportunidad. Por ejemplo, en el campo laboral, debe de garantizarse que las condiciones para que una persona pueda ocupar un puesto en cualquier empresa, cualquier institución, las condiciones de competencia deben de ser iguales, de tal manera que solo bajo la condición de cumplir con los requisitos que la empresa puede establecer de las habilidades, capacidades y conocimientos, y otros elementos, sean las condiciones para que alguien pueda ocupar dentro del campo laboral un puesto, ¿verdad?, un cargo, pero no debe de ser el género la condición primordial o prioritaria para poder darle oportunidad a esta persona. Bueno, y en cualquier área debe de haber esa igualdad, ¿verdad?, de condiciones.
La educación constituye entonces una de las estrategias indispensables para construir la igualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida. En otras palabras, desde acá, desde la educación, desde las aulas, bueno, y desde la construcción de una política educativa, debe de garantizarse que hombres y mujeres tengan la misma oportunidades de ser formados para que puedan desarrollarse en todas las esferas de la vida, tanto en lo personal como laboral, en cualquiera de las áreas. Que hombres y mujeres tengan la misma oportunidad de desarrollarse, las mismas oportunidades para poder desenvolverse en las diferentes áreas de la vida. La educación entonces puede contribuir a aumentar significativamente las posibilidades y opciones de desarrollo personal de unas y otros, especialmente las mujeres. ¿Por qué especialmente las mujeres? Por lo que ya hemos venido hablando, porque ha sido la mujer la más discriminada, la violentada en todos sus derechos, y uno de ellos es la educación. Entonces, el Ministerio de Educación es el ente encargado de crear las políticas públicas necesarias para poder potenciar el desarrollo humano de la población. Entonces, dentro del marco legal e institucional podemos reconocer la normativa nacional. En esta normativa nacional podemos reconocer la Constitución de la República de El Salvador, en donde se establecen diferentes artículos que garanticen el acceso a la educación. Está la Ley General de Educación también y la Ley de la Carrera Docente. Hay muchos artículos en la Constitución de la República varios artículos que están relacionados con la educación. Uno de ellos es el artículo 3. El artículo 3 establece que todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Entonces, en este artículo también va implícito el derecho al acceso a la educación, porque ante la ley todos somos iguales. A nadie se le puede negar la educación. Y ese es el reto también del Ministerio de Educación, al poder establecerse diferentes programas que involucre a los padres de familia y haga una concientización o sensibilización hacia el acceso de la educación. Es un derecho, ese es un derecho constitucional de niños y jóvenes que puedan tener el acceso. Entonces, el padre de familia también tiene la responsabilidad de que este derecho se cumpla en los niños. Por eso es que bajo estas políticas también se han creado programas como la educación gratuita para que las familias, aún de escasos recursos, puedan enviar a sus hijos a las escuelas, a que se formen, aun cuando estos sean de muy escasos recursos o de escasos recursos bastante precarios, pero que el estudiante tenga acceso. Los centros escolares también, dentro de las políticas de educación, dentro de las políticas también y de las leyes, debe de garantizarse debe garantizarse el bienestar de los estudiantes, y por ello se les brinda también los refrigerios escolares. Y ustedes pueden observar que hoy en los centros escolares públicos se les brinda de zapatos, útiles escolares, uniformes, la educación es gratuita. Entonces, esto ha ayudado en los últimos años el garantizar el acceso de todos los estudiantes a la educación formal. La Ley General de Educación
Este determina los objetivos generales de la educación aplicada a todos los niveles y modalidades. Tenemos también la ley de la carrera docente, que tiene como finalidad garantizar que la docencia sea ejercida por educadores inscritos en el registro escalafonario del MINED, asegurándoles su estabilidad laboral para lograr una educación de calidad. La ley de la carrera docente también establece derechos y obligaciones para el sector magisterial y describe la organización administrativa que regulará a los educadores. Entonces, hay leyes que también garantizan los derechos y los deberes de los estudiantes, de los niños y jóvenes, pero también establece los derechos y las obligaciones de quienes ejercen la docencia. Entonces tenemos esta ley de la carrera docente. Bueno, también podemos reconocer el Reglamento General de la Ley de Educación Superior, y en él establece en el artículo 11 las normas para el examen de los planes y programas de estudios de las instituciones de educación superior. Podemos reconocer dentro de esta política también la garantía de que se estén formando docentes capacitados para poder brindar esa educación que se requiere que se brinde en las instituciones. Entonces, son las universidades o las instituciones de educación superior las responsables de formar a los docentes de tal manera que sean desarrollados o sean formados de tal manera que respondan a las necesidades también educativas de nuestra sociedad salvadoreña. Entonces, dentro de esta garantía está el crear este reglamento general de la Ley de Educación Superior. Bueno, y dentro de dentro de las funciones también de la educación superior está el formar a los futuros docentes, pero también la revisión continua de los programas de estudio de la formación docente. Entonces son las universidades las que deben de garantizar también que el pensum o la oferta académica también vaya en relación a esa demanda educativa que mediante pasan los años estos van cambiando, ¿verdad? Entonces la educación inclusiva es uno de los temas ni tan nuevos, pero que se han incluido dentro del pensum, también el desarrollo o preparar al futuro docente en el manejo, ¿verdad? O el desarrollo de las habilidades tecnológicas, también es una necesidad que mayormente hoy podemos nosotros reconocer. Entonces, la educación, bueno, las instituciones de educación superior debe de garantizar también la formación de docentes competentes. Está la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. El Estado salvadoreño difundirá y promoverá el derecho de todo niño y niña y adolescente, los derechos humanos en general. Tenemos entonces, dentro de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, esta es la LEPINA, que nosotros ya hemos escuchado o hemos tenido acceso, ¿verdad?, a poder leer este documento. La Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Tiene como finalidad garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia, comprendiendo este derecho de ser libres de toda forma de discriminación. También la Ley de Igualdad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, que tiene por objeto crear las bases jurídicas que orientarán el diseño y ejecución de políticas públicas que garantizan la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Aunque las leyes están creadas, pero usted y yo podemos reconocer que en estos últimos
tiempo, este es un reto. Este es un reto que estas leyes se cumplan de tal manera que los niños, jóvenes y mujeres, que en su mayoría son violentados en sus derechos, se les garantice, ¿verdad?, una vida familiar y en comunidad estable, ¿verdad?, libre de todo tipo de violencia. La normativa internacional también establece diferentes convenios y entre ellos está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está también la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer, la Declaración y Plataforma Acción de Beijing. Esta normativa internacional y cómo esta normativa internacional influye en nuestro sistema educativo. Bueno, el Ministerio de Educación diseña e implementa diferentes programas que involucra a la comunidad educativa y tiene la finalidad de poder transmitir estos acuerdos, estas leyes, poderlos compartir de tal manera que haya una sensibilización y una concientización de los miembros de la comunidad educativa, es decir, que dentro de las aulas, dentro de las instituciones educativas, se puedan conocer estos derechos y que se puedan garantizar y que haya una sensibilización para garantizar, ¿verdad?, estos derechos, tanto para los niños, jóvenes y la mujer. Entonces, tenemos principios rectores de la política. Uno de ellos es el principio de igualdad de derechos, el principio de equidad, el principio de no discriminación, el principio de transversalidad, el principio de laicidad, el principio de corresponsabilidad y el principio de desarrollo humano y social. Esto que yo estoy compartiéndoles en estos momentos lo pueden encontrar ustedes en el documento que se llama Política. Léanlo, por favor. Está muy bonito, nos acerca, ¿verdad? Y bueno, estamos obligados a poder leerlos y poder tener conocimiento. Dentro del ejercicio de la docencia, bueno, los docentes no podemos negar desconocimiento porque son documentos que son accesibles, ¿verdad? O son de acceso público y que necesariamente debemos de poder conocer, comprender y poderlo practicar. Bueno, ¿cuál es el alcance de la política educativa entonces? La visión de esta política es lograr una comunidad educativa inclusiva no sexista que desarrolla ciudadanía plena. Su misión es impulsar un modelo educativo con equidad e igualdad de género, con el objetivo de erradicar actitudes y prácticas de discriminación sexual mediante la implementación de la misma. Quiero preguntar, bueno, y cuando hablamos, por ejemplo, el principio de igualdad de derechos, ¿a qué cree usted que se refiere el principio de igualdad de derechos? Imagino yo se refiere a que sin importar nuestro género, religión, raza, condición económica, física, como veníamos hablando antes, todos tenemos y debemos de gozar de los mismos derechos. O sea, no debe existir discriminación hacia nadie, negándole algún acceso a una oportunidad, a acceso a educación, salud, una vida digna.
Entonces es eso, el que todos, sin importar nuestras diferencias, gocemos de nuestros mismos derechos. Muy bien, gracias, excelente, así es, ¿verdad? La igualdad el principio de igualdad de derechos es garantizar el derecho a la vida, como se ya lo mencionaba, la salud, la educación, igualdad de oportunidades. Aún, fíjese, el derecho de poder practicar una religión, y nosotros vivimos en un país donde tenemos libertad aún para elegir la religión que nosotros queremos practicar, ¿verdad? Entonces, todos estos y otros son los que corresponden al principio de igualdad. Y el principio de equidad, ¿a qué cree usted que se refiere? Algún estudiante, Rubén, Miguel, que veo yo que están conectados, ¿a qué se referirá el principio de equidad? ¿O alguna estudiante que quiera responder, que quiera ayudarles a sus compañeros? ¿Qué entienden por principio de equidad? Gabriela, ¿qué entiende usted por principio de equidad? Zulma. Rosibel, dígame, por favor. Bueno, la equidad, como sabemos, es, digamos, el valor de dar a las personas lo que necesitan o lo que merecen para su desarrollo. O mejor dicho, de otra forma, es algo como justo. O sea, lo que la persona está necesitando, pero sin perjudicar a otra. Entonces, se trataría de, en el caso de personas que presentan discapacidades, que ellos tengan el acceso, digamos, a un área donde ellos se puedan desplazar libremente, donde ellos se puedan sentir plenos, y eso no afecta de ninguna manera a aquellas personas que no presentan una condición física de otra forma. Entonces es como darle a aquellas personas lo que están necesitando, ser justos, porque sabemos de que tal vez no tienen las mismas oportunidades, no serían las mismas oportunidades, sino que las mismas condiciones de las que podemos usar otras personas, y buscamos siempre que exista lo mismo que veníamos hablando antes, algo que nos mantenga a todos en un mismo nivel. Gracias, Rosibel. Miguel escribe, el principio de equidad hace referencia al trato justo que debemos de gozar y preferencia a nadie, correcto. Y este principio de equidad también debe de garantizar, la aplicación del principio de equidad debe de garantizar el acceso a la educación. Observe usted que en los últimos años el Ministerio de Educación ha implementado diferentes modalidades para que los jóvenes y adultos tengan acceso a la educación. Si usted observa, hay diferentes modalidades. ¿Qué modalidades ustedes observan y que cualquier persona, independientemente de su ocupación, de su condición económica, tenga acceso a la educación?
Modalidad a distancia, correcto. ¿Qué otra modalidad ustedes pueden reconocer? Bueno, de hecho, hoy que estamos dentro de este contexto de la pandemia, no se le ha negado la educación a ningún estudiante. Si usted observa, se está implementando la estrategia multimodal para que todo niño y joven tenga acceso a la educación. Pueden continuar con su proceso de formación desde su casa, semipresencial. Bueno, ustedes son el caso, ¿verdad?, de educación a distancia. Está la modalidad presencial, está también, bueno, hoy con este contexto de la pandemia, pero todavía el año pasado, antes de bueno, que ya no fuéramos a las escuelas y pudiéramos continuar con este proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, también estaba el programa, ¿verdad?, de educación a tiempo pleno. Entonces, diferentes modalidades en donde el estudiante, reconociendo la condición, ¿verdad?, en que se puede encontrar, pueda tener acceso a la educación. Entonces, también implica el principio de equidad. Bueno, jóvenes estudiantes, ya pues finalizamos, llegamos a las 10 y les voy a encomendar la tarea de la lectura de este documento que les comentaba, que se encuentra en plataforma que corresponde a la política. Está también la Ley General de Educación y la Constitución de la República. Hagan por favor las lecturas correspondientes de estos, porque acá solamente les mencioné, ¿verdad? Está el principio de no discriminación, que ya pudimos entender de qué se trata, el principio de transversalidad, el principio de laicidad, que tiene que ver con no negar el acceso a la educación a alguien que practica algún tipo de religión. Entonces, el principio de laicidad debe de garantizar que que la persona, independientemente de sus principios religiosos, tengan acceso a la educación. Entonces se desliga a la educación con la religión. Entonces este principio corresponde a ese. Entonces les dejo de tarea que ustedes puedan realizar de una manera más detenida a las lecturas que corresponden a estos documentos. Entonces estén pendientes también, porque ya esta semana creo que se van a habilitar algunas tareas y yo les voy a estar informando en el grupo. Hay comentarios o preguntas, invitándolos a que participen en las tutorías de repaso. Es necesario, es indispensable que usted pueda participar también. Entonces, dejo el espacio para algún comentario o duda. Solo comentar, ¿verdad?, que es importante que existan las leyes, porque sin las leyes, pues, viviéramos en un solo desorden. Entonces, no, eso sería de que bueno, de que conozcamos los tipos de leyes que existen para como futuros profesionales, pues, sepamos, digamos, cuando ya se ejerce la carrera, cuáles son los lineamientos que hay que seguir. Muy bien, Ángela. Importante conocerlos y practicarlos, porque si a usted lo demandan porque usted violentó algún derecho de un niño y joven, o sea, y usted
no lo hizo con la intención de violentarlo, pero usted no puede asumir desconocimiento porque dentro de la formación como docente, usted está teniendo acceso a este conocimiento. Entonces, delante de y como docentes no podemos asumir, ¿verdad?, que desconocemos estas políticas, estas leyes. Entonces, debemos de conocerlas para no caer en algún tipo, ¿verdad?, de situaciones que nos pongan en una situación bastante complicada dentro del ejercicio de la docencia, y también porque hay derechos también que como docentes nosotros tenemos, ¿verdad? Y que se nos debe de garantizar también como docentes el cumplimiento, ¿verdad?, de estos, no solamente deberes que debemos de cumplir, sino aquellos derechos de los cuales nosotros gozamos como docentes. Bueno, vamos a finalizar hasta acá. Invitándolos, ¿verdad?, que estén pendientes y revisen por favor la unidad número 2, deseándoles un feliz fin de semana y bendiciones para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Bueno, feliz día. Muchas gracias, feliz día.